¿Y cómo están, gente? Bienvenidos al capítulo número 25 de Hablando con un Monstruo, traído como siempre gracias a Roxa Shadow. Todos sus links respectivos están como siempre en cada video, en la descripción de, vaya la redundancia, de este video. Y bueno, no tengo mucho más que decir, así que vayamos con el fanfic. Capítulo 25. La supervivencia del más apartamento. Texto del capítulo. Se oía el sonido sordo de un ventilador de techo sobre sus cabezas, mientras los tres adultos se sentaban a la mesa, habiendo vuelto a sus asientos de antes. La comida, por desgracia, hacía tiempo que se había enfriado, igual que la conversación una vez que todos se sentaron de nuevo. Los ojos de 18 estudiaban un charco de salsa que quedaba en su plato, sintiendo una extraña sensación de vergüenza al negarse a mirar a Kiki a los ojos. La androide sentía una culpa que le revolvía el cuerpo mientras permanecía allí, sin saber qué hacer ni qué decir, para el caso. ¿Qué podría hacer para intentar recuperarse de haber dado un clothesline a la madre del hombre con el que ahora salía? Un cosquilleo de alegría sorprendió a 18 al sentirlo recorrerla. Poder decir que ahora estaban saliendo la hacía sentir tanto emocionada como aterrorizada, y hacía que la androide luchara por ocultar la sutil sonrisa que quería asomarse en sus labios, pero que sería completamente inapropiada. La androide se desplomó, sintiéndose exhausta después de casi sobrecargar a su mitad humana antes. La sensación le resultaba casi ajena después de tantos años como androide. El descanso había dejado de ser algo a lo que prestara atención en el día a día, tanto que dormir se volvió algo raro en la vida de ella y de su hermano. Ahora que había vuelto, era casi refrescante, aunque ahora se sentía como una toalla escurrida. Decidiendo que probablemente le ayudaría a pensar con más claridad si no estuviera tan cansada, 18 cerró los ojos y comenzó a buscar profundamente dentro de sí misma de nuevo. Encontrar las dos reservas de esencia vinculadas a su alma se estaba volviendo más fácil para ella, ya que requería menos concentración acceder a ello mientras devolvía su enlace a la energía artificial. Si pudiera saborearlo, imaginaba que sabría fatal. A pesar de ello, el agotamiento de la androide se desvaneció como papel flash mientras sus ojos se posaban en atención, volviéndose para mirar a Gohan con una mirada crítica mientras él bajaba lentamente la bebida de sus labios y suspiraba. Ambos tenéis que disculparos el uno con el otro. Ahora. Lo dijo con firmeza, lanzándoles una mirada a cada uno. 18 sintió de repente un destello de ira, a pesar de sí misma. ¿Por qué debería ella, de todos, tener que disculparse? Era el androide 18. Nunca se disculpó por nada. ¿Cómo se atrevía alguien, especialmente esta zorra de mujer, a esperar una disculpa? La rubia parpadeó de repente, reclinándose en la silla como si la hubieran golpeado. ¿De dónde había salido eso de repente? Había estado absolutamente agotada momentos antes, sintiéndose dócil, tranquila, solo para que su rabia resurgiera. ¿Cuándo enciendo mi energía artificial? ¿Estaban ambos relacionados? No podía asegurarlo, pero decidió pensar más en ello más tarde, mientras Gohan le levantaba una ceja expectante antes de ladear la cabeza hacia su madre. 18 suspiró, mirando al otro lado de la mesa con una mirada derrotada mientras decía, perdona por haberte dado un clothesline. Al principio, los ojos de Kiki eran serios, pero luego se suavizaron, y una sonrisa lenta empezó a dibujarse en los labios de la mujer. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir nada, estalló en carcajadas, llevándose una mano al pecho mientras se recostaba en el asiento, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Y siento haberte dado un golpe en la cara. Dijo entre carcajadas. A su lado, 18 pudo ver a Gohan empezando a reírse. Dios mío, se llevó la mano a la frente, apoyándose en la mesa y negando con una sonrisa cansada. Debes pensar que somos la peor familia del mundo. 18 sonrió con simpatía. Para nada. Un destello de rostro que reflejaba el suyo cruzó fugazmente por su mente. Confía en mí, he visto familias peores. Su sonrisa se apagó un poco. Kiki sonrió cálidamente, extendiendo la mano y posándola suavemente en su antebrazo mientras decía, gracias por decir eso. Me alegro de que nadie haya salido herido. Yo también. Dijo 18, devolviéndole la sonrisa. Kiki abrió la boca para hablar antes de que el brusco sonido de un teléfono sonando por el pasillo las interrumpiera. ¿Será un momento?, dijo la mujer, levantándose antes de desaparecer por el pasillo. 18 le lanzó a Gohan una ceja levantada. ¿Tu madre todavía tiene teléfono fijo? No es tan fácil conseguir señal tan lejos, en las montañas. Explicó encogiéndose de hombros. El rubio asintió, sin haberlo considerado. Así que, comenzó 18, su mirada vagando por la cocina.
¿Aquí es donde creciste? Una cálida sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Gohan mientras asentía, mirando la casa con reverencia. Fue mi hogar hasta los 15 años. Su mano se extendió y presionó contra la pared. Recuerdo que me encantaba estar aquí. 18 se detuvo, arqueando una ceja. ¿Qué pasó cuando tenías 15 años? Vio cómo su sonrisa se desvanecía por un momento, sus ojos bajando con una mirada de arrepentimiento. Mi madre y yo dejamos de llevarnos bien. Básicamente me echó de casa. La boca de 18 se abrió. ¿Qué? ¿Por qué? El joven soltó una risa a medias, negando con la cabeza. No quería seguir apoyando mi vida luchando contra los androides. Creo que pensó que si no tenía un lugar donde quedarme, por fin le escucharía. Imagina su sorpresa cuando Bulma me acogió hasta que pude permitirme un piso propio. La androide se quedó sin palabras. Quería decirle algo que hiciera que enfrentarse a la falta de hogar a los 15 años, además de todo lo demás que había estado viviendo en ese momento, no pareciera tan malo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Antes de que la rubia pudiera intentarlo de nuevo, Kiki irrumpió en la habitación, con una expresión preocupada en el rostro. Tu abuelo está atrapado en la tormenta. Un árbol cayó en la carretera que lleva a la casa, y no puede pasar el coche por ahí. La mujer se volvió hacia su hijo. Sé que esto solo iba a ser una visita familiar, pero ¿te importaría salir? Y Gohan ya se estaba poniendo de pie, haciendo un gesto con la mano para que parara. Ya lo entiendo. Voy a recoger al abuelo por ti. Kiki suspiró aliviada antes de asentir y girar de nuevo por el pasillo. Voy a decírselo. Ahora vuelvo. Sus pasos resonaron por el pasillo antes de que 18 pudiera oír de nuevo el sonido de una conversación. Observó cómo Gohan se giraba para irse, antes de que sus ojos se abrieran de par en par, una realización apoderándose de ella. Estoy a punto de quedarme sola con Kiki. No. Eso definitivamente no iba a pasar. En cuestión de segundos, 18 se puso en pie y se dirigió hacia la puerta. Gohan le lanzó una mirada confusa. No tienes que venir, ¿sabes? Creo que puedo manejar un árbol bastante bien. 18 miró por encima del hombro, preocupada. Sinceramente, no quiero quedarme sola con tu madre. Me temo que podamos volver a pelear y. Bueno, no estarás aquí para separarlo. El joven se detuvo, considerando sus palabras antes de asentir con una risa. Es una razón bastante justa. Está bien, entonces puedes venir. Sus ojos recorrieron su vestido de arriba a abajo y, por un momento, 18 estuvo seguro de que la estaba mirando, hasta que dijo, sabes que va a estar bastante lluvioso ahí fuera, ¿verdad? 18 puso los ojos en blanco. ¿En serio? No ha estado más que golpeando la casa todo el tiempo. Gohan sonrió con suficiencia, negando con la cabeza antes de encogerse de hombros. Al final del día, es tu decisión. Vamos, seguro que a mi abuelo le encantará conocerte. Abrió la puerta de golpe antes de que los dos desaparecieran en la noche. Trunks, su cuerpo se sentía congelado por el hielo cuando las frías baldosas de piedra fueron golpeadas por una cascada de cristales rotos, seguida de un frío cortante cuando el viento y la lluvia estallaron en la cocina con el rugido de la tormenta. Penny estaba ahora a su lado, con los ojos llenos de horror mientras observaba al monstruo imponente que bajaba la cabeza y daba un paso en el pequeño espacio. Trunks sintió un grito formarse y morir en su garganta, un terror como nada que hubiera conocido llenando todo su cuerpo, invadiendo cada idea mientras intentaba responder, huir, luchar o hacer algo, pero todas esas opciones caían petrificadas ante la presencia de ese monstruo. Las paredes de la cocina de Erasa eran altas, con 2,5 metros, y sin embargo esta enorme bestia se había visto obligada a agacharse para entrar /0, arrastrándose lentamente por la superficie del suelo de la cocina, sus garras curvas y peligrosas de color onix hundiéndose en las baldosas con cada paso. Un hocico viscoso y retorcido sobresalía de la cara del monstruo, revelando filas de colmillos blancos y dentados bajo labios gruñidos. Sus ojos, 2 orbes rojos ominosos y brillantes, estaban fijos en él. Finalmente, Trunks escuchó un gemido aterrorizado justo a su lado, desviando la atención del adolescente de la presencia intimidante del monstruo, aunque solo fuera un poco. El de Misa y Jam se encontró con la imagen de la figura llorando y temblando de Penny. Sus ojos no parpadeaban mientras la miraba, horrorizada por lo que fuera que se suponía que era esa abominación. Trunks se preguntó si así era como había estado hace unos momentos, cuando la bestia se acercó. No puedo ser un niño ahora mismo. Había demasiada gente dependiendo de él ahora como para quedarse paralizado.
Mientras buscaba la firma de Ki del monstruo, un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de lo drásticamente superado que estaba. Su poder empequeñecía al suyo por un orden de magnitud. Pero más que eso, estaba la textura inquietante de la misma. El ki del monstruo era un mosaico de innumerables energías, la mayoría demasiado pequeñas para ser distintas. Algunos, sin embargo, eran claros y familiares. Uno se parecía tanto al suyo que, por un momento inquietante, casi pensó que percibía su propio ki. ¿Por qué era tan parecida? Era como la mitad de él. Otro, descubrió, era Gohan. El adolescente apretó los dientes, sabiendo que solo tenía un movimiento que hacer. Giró la cabeza hacia Penny, soltando un rugido corre. Antes de cruzar los brazos contra el pecho. La niña pareció salir de su trance igual que Trunks, parpadeando para apartar las lágrimas que corrían por ambas mejillas antes de girar inmediatamente y salir corriendo de la habitación. Trunks volvió la cabeza hacia el monstruo, queriendo correr con Penny, pero sabiendo que tenía que mantenerse firme. No había nadie para detener esto, cosa. Solo necesitaba aguantar el tiempo suficiente para que Penny y el asa escaparan, o al menos, eso se decía a sí mismo. Y entonces, ¿y el resto del edificio? Había miles de otros residentes en los cientos de apartamentos similares que les rodeaban. Trunks dudaba que esa bestia les perdonara la vida una vez que Trunks pusiera a salvo a Penny y Erasa. ¿Qué haría cuando empezara a ir contra el resto de la gente aquí? Sintiendo que solo podía centrarse en un problema a la vez, con los hombros aún temblando de miedo, Trunks decidió que no era el momento de hacer esa pregunta. Observó cómo los labios grotescos de la criatura se curvaban en una retorcida imitación de lo que se suponía que debía ser una sonrisa. «¿Cómo, dulce?», dijo con una voz escalofriante que sonaba ronca y gutural, como si lo que fuera esa cosa no estuviera acostumbrada a hablar. «Les ahorraste la vista de ver tu muerte». Trunks soltó un rugido al empujar de repente ambas manos, forzando toda la energía que pudo a través de sus extremidades temblorosas. Hubo un estruendo inmenso que derribó todo en la habitación, estrellándolo contra las paredes. Una energía dorada envolvió a la bestia mientras Trunks empujaba cada vez más poder al ataque. Había planeado desatar el ataque ardiente contra el monstruo, pero en el calor del momento, no confió en sí mismo para hacerlo bien. Aún así, sintió que tuvo el efecto deseado al florecer hacia afuera como un enorme fuego artificial, extendiéndose en una llama abrumadora que Trunks sabía que debía alertar a Gohan de que algo iba mal. Ese tipo de poder tenía que haber hecho retroceder al monstruo. Derecha. De repente, una mano tan grande que podría envolver fácilmente todo el cráneo de Trunks penetró la oleada de energía, estrellándose directamente en la mandíbula de Trunks y lanzándolo hacia atrás. Su cabeza golpeó contra los armarios detrás de él, dejándole tambaleándose por el impacto, sintiendo como si le lanzaran a través de unas montañas mientras la pared se agrietaba, casi cediendo por completo por lo fuerte que había golpeado. En algún lugar a lo lejos, en una dirección que ya no podía determinar, Trunks podía oír gritos. Se desplomó, intentando agarrarse a la encimera mientras saboreaba el sabor distintivo del cobre que ya tenía en la boca. «Trunks». Llegó la voz preocupada de Erasa. «Trunks, ¿qué pasa?» Podía oír a Penny en algún lugar detrás de su madre. «Para. Hay un monstruo. No entres ahí», le instó. Trunks inspiró hondo, queriendo gritarles que huyeran, solo para sentir de repente una mano alrededor de su cuello, estampándolo hacia atrás y atravesando un armario para que su espalda quedara pegada a la pared. Soltó un grito ahogado, intentando sacar la palabra correr mientras la enorme mano con garras se apretaba con más fuerza, amenazando con derrumbarle la tráquea por completo. Las manos del chico fueron inmediatamente a los enormes dedos de la bestia, intentando sin éxito separarlos de su cuello mientras sus piernas pateaban impotentes, golpeando el brazo anormalmente grueso y grotescamente capapacado del monstruo. Los labios del monstruo se curvaron en esa retorcida aproximación de cómo debería ser una sonrisa mientras levantaba calmadamente la otra mano, llevando un dedo con garras a sus labios mientras hacía un sonido de shhhhh. Dirigió sus ojos ansiosos hacia las puertas por donde Erasa iba a entrar. Las lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de los ojos de Trunks mientras seguía luchando contra la fuerza de la bestia, pero con la creciente conclusión de que sus esfuerzos eran inútiles formándose rápidamente en su mente. Su poder no era nada comparado con el de cualquier cosa horrible que fuera aquello. ¿Cómo pudo haber pensado que sería suficiente para retrasarlo? Debería haber huido como los demás. ¡Qué tontería! Trunks cerró los ojos, dejando escapar un gemido ahogado al oír a Erasa acercarse, casi a la puerta.
Quiso gritar, e intentó una última vez decir la palabra, solo para sentir cómo el monstruo apretaba más su cuello. La visión del de Misa-Yan se nubló con gruesas manchas negras. Se acabó, ¿no es así? Gohan no llegaría a tiempo, acababa de enviar una señal, y una corta. Era posible que ni siquiera se hubiera dado cuenta. Por fin, por primera vez, haber conseguido salvar a alguien que realmente necesitaba ser rescatado, solo para que muriera ante algún monstruo al día siguiente. ¡Qué amarga ironía! La puerta se abrió de golpe y el chico escuchó una aguda inspiración. Trunks forzó sus ojos a abrirse, aunque su visión se llenaba rápidamente de oscuridad, apenas permitiéndole ver mientras luchaba por aspirar el más mínimo aliento. Observó cómo la criatura miraba a Erasa, una sonrisa igual de encantada y malvada asomando en las comisuras de sus hileras de dientes. Por el rabillo del ojo, vio a Erasa, sosteniendo un simple bate de aluminio que dejó caer al fijar la vista en la abominación que le estrangulaba. Entonces le vino un recuerdo al joven, un momento en que Gohan relató cómo su padre había logrado sobrevivir tanto tiempo frente a oponentes mucho mayores. Tienes que recordarlo, Trunks. Ser más grande conlleva muchas fortalezas, pero con esas fortalezas a menudo viene una debilidad evidente. Convierte la mayor ventaja de tu oponente en su muleta más paralizante. Por ejemplo, mi padre se dio cuenta en su lucha contra los Saiyans, que debido al tamaño enorme de su oponente, hacían que sus ojos fueran objetivos mucho más fáciles. Trunks parpadeó. Al ver que la atención del monstruo se había dirigido hacia Erasa, que ahora gritaba aterrorizado, el adolescente vio una oportunidad. De repente extendió una mano, desatando una estela dorada de energía que explotó al hundirse en la tierna carne del globo ocular de la bestia. Se oyó un rugido ensordecedor cuando el monstruo se golpeó la cabeza hacia atrás, su mano libre sujetándose la cara donde la sangre verde le corría por los dedos, antes de que quien sujetaba a Trunks comenzara a arrastrar al chico por los armarios, destruyendo la madera y la pared, destrozando docenas de platos contra el de Misa-Yan antes de finalmente lanzarlo a través de la pared y al comedor. Trunks rodó una vez antes de detenerse a cuatro patas, su cabello lavanda manchado de polvo de pladur y sangre mientras colgaba ante su cabeza caída, su hombro subiendo y bajando mientras tomaba profundas y ávidas bocanadas de aire. Su cabeza y torso superior le ardían por la madera astillada y las cerámicas destrozadas que se habían clavado en su carne, pero ese dolor apenas se comparaba con el fuego que sintió en el pecho en lo que sintió que serían sus últimos momentos de conciencia. En algún lugar a su derecha podía oír los rugidos y doloridos sonidos del monstruo, así como pasos acercándose a él. Finalmente, habiendo recuperado suficiente aire como para que su visión se aclarara, levantó la cabeza para ver a un Erasa en pánico y a un Penny aterrorizado corriendo hacia él, con la mirada suplicando por saber qué hacer. Les lanzó a ambos una mirada incrédula antes de levantarse de un salto y tomar sus manos a cada uno. El adolescente pasó corriendo junto a ellos, apuntando a la puerta mientras arrastraba a la madre y al niño tras él, escuchando los pasos pesados e intimidantes de lo que fuera esa cosa. ¡Corre!, gritó mientras los tres corrían hacia la puerta. De alguna manera, Trunks sabía que no tendrían tiempo para los zapatos cuando un rugido ensordecedor y lleno de rabia resonó detrás de ellos. Gohan, el de Misa-Yan, frunció el ceño mientras se protegía la cara de la lluvia. El vuelo solo duró 5 minutos después de que Kiki insistiera en que llevaran abrigos. Finalmente, la pareja encontró la figura varada del rey del buey, saludando desde su coche bajo la intensa lluvia y el viento. Relámpagos crepitaron contra el cielo nocturno mientras él y Videl empezaban a bajar hacia el coche. Mientras lo hacían, sus ojos no pudieron evitar desviarse hacia Videl por lo que parecía la enésima vez desde que ella había aceptado su propuesta de cita. El intercambio había dejado al joven eufórico, como cualquier otra sensación que hubiera experimentado antes. Esa sensación a menudo hacía que Gohan se posara en la atractiva joven. Esta vez, cuando sus ojos Onix encontraron a Videl, se encontró con ojos color azul y encontrando los suyos. Se quedaron mirando allí, dándose cuenta de que cada uno se había pillado el otro lanzándose miradas, antes de que Gohan esbozara una sonrisa avergonzada y Videl pusiera los ojos en blanco. Sonriendo mientras apartaba la mirada, negó con la cabeza. La pareja tocó el suelo donde el rey del buey estaba bajando del vehículo. El agua corría por el camino de tierra, formando pequeños ríos en las ranuras talladas en la tierra. El viento azotaba la espalda de Gohan mientras él y Videl se acercaban al hombre mayor. Gohan se acercó al hombre con una cálida sonrisa antes de que el corpulento gigante le envolviera con dos enormes brazos en un abrazo que hizo que Gohan se levantara del suelo.
Ha pasado demasiado tiempo, dijo el Rey Buey. Lo siento. Intentaré hacer la próxima visita antes. Los dos se separaron cuando Gohan miró hacia el árbol. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien, solo tengo frío. Soltó una carcajada atronadora, negando con la cabeza. Simplemente conducía como si fuera cuando noté una cosa enorme en medio. Casi me estrelló de lo difícil que es ver. Gritó el enorme hombre por encima del rugido de la tormenta. Enorme tenía razón. El árbol era tan grueso como él alto cuando Videl se acercó, apoyando una mano en la corteza mojada. Está bien, abuelo. Respondió Gohan, señalando el árbol caído. Yo me encargo. Gracias, Gohan. El Rey Buey se detuvo antes de aparentemente fijarse en Videl por primera vez. El hombre mayor se sobresaltó antes de ofrecerle la mano a la mujer. No creo que nos hayamos conocido. Soy el abuelo de Gohan, el Rey Buey. ¿Y tú quién eres? Videl sonrió, con los ojos entrecerrados mientras también luchaba con el aguacero. Ella extendió la mano y la aceptó. Soy Videl. Estoy saliendo con tu nieto. El rostro del Rey Buey se iluminó. Encantado de conocerte. Gohan sonrió ante la interacción antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el bosque caído, cuando algo a lo lejos le detuvo. Trunks. El joven aspiró una bocanada de aire aguda mientras giraba la cabeza en la dirección en la que había sentido que la energía del chico estallaba de golpe, solo para que otra fuente de ki, mucho más siniestra, la abrumara. Era el mismo que Gohan había sentido al principio de su vuelo, solo que esta vez era mucho, mucho más grande. B. Gohan parpadeó, giró la cabeza hacia un lado y encontró a Videl allí, apretando su brazo con un gesto tranquilizador mientras ella le miraba a los ojos. Yo cuidaré de tu abuelo. Trunks te necesita ahora mismo. Gohan se quedó atónito ante la mujer a su lado. Ella ya se había dado cuenta de la situación y decidido qué hacer incluso antes que él. No podía creerlo. ¿Qué esperas? Ordenó por encima de la tormenta, frunciendo el ceño mientras le daba un empujón en el pecho. B. Gohan tragó saliva, asintió una vez y soltó un gracias. Antes de despegar hacia el cielo con tal intensidad que un estallido sónico resonó por el cielo. El de Misa y Yan permaneció allí solo un momento, dejando que la lluvia y el viento le envolvieran antes de soltar un rugido que encendió el aire a su alrededor con un resplandor dorado y brillante. Un latido después, el guerrero dorado corría por el cielo nocturno, no más que un pequeño punto a lo lejos. Los ojos del Super Saiyajin se entrecerraron mientras cortaba el cielo nocturno, volando tan rápido como su poder se lo permitía. Calculó internamente cómo iba la pelea entre Trunks y lo que fuera esa cosa. Rezaba internamente para que así fuera llega a tiempo. Aguanta, Trunks. Voy para allá. 18. Los ojos del androide se demoraron mientras escudriñaban el cielo nocturno, siguiendo a Gohan más allá de lo que su vista podía alcanzar mientras intentaba calcular cuánto tardaría Gohan en llegar. Por alguna razón, Trunks estaba en North City, de todos los sitios. ¿Qué demonios hacía el chico allí? 18 no tenía ni idea, pero sintió la necesidad de maldecir internamente al chico por estar tan lejos. Básicamente, estaba al otro lado del planeta. ¿De qué iba eso? Preguntó el abuelo de Gohan, acercándose a ella. 18 forzó una sonrisa en los labios, lanzándole al hombre una mirada tranquilizadora. No es nada grave, solo algo que Gohan tiene que investigar. Miró hacia el árbol que aún les interponía en el camino. ¿Qué tal si te lo muevo? El Rey Buey asintió con una sonrisa radiante que le recordó vagamente a la de Gohan, antes de volver a retirarse al refugio de su vehículo. Los pies de 18 empezaron a llevarla hacia el tronco caído, solo para que sus ojos buscaran de nuevo en la oscuridad, con preocupación en el rostro. Deseaba poder salir tras él, pero sabía que causaría más daño que bien. ¿Cómo sería si Videl abandonara de repente la casa de los Son de forma inexplicable, solo para que 18 apareciera pocos minutos después? Además, no es que su marcha fuera a cambiar nada. Cell ciertamente se había hecho más fuerte desde la última vez que se había encontrado con él, pero no era en absoluto una amenaza que alguien como ella o Gohan no pudieran manejar. Eso significaba que Gohan sería más que suficiente para manejar lo que estuviera pasando. Derecha. Una pequeña parte de 18 no estaba del todo segura. Trunks, Gohan viene de camino. Ese solo pensamiento bastó para alimentar la esperanza del chico cuando el trío llegó a la puerta principal. Trunks la abrió salvajemente antes de apresurarse a los dos, mirando por encima del hombro para ver si lo que fuera seguía siguiéndole.
Entrecerró los ojos, frunciendo el ceño al oír los sonidos de Penny y Erasa corriendo por el pasillo hacia las escaleras. ¿Por qué no oyó ningún movimiento? ¿No debería estar intentando perseguirlos? Como si fuera una señal, la pared junto a Trunks explotó abruptamente, revelando una cara gruñida y un brazo enorme y torpe que raspó la pared opuesta mientras Trunks apenas lograba agacharse a tiempo, dejando que el revés salvaje golpeara la pared junto a él, enviando astillas volando. Trunks. La voz de Penny llamó desde algún lugar detrás de él. Date prisa. Corre. El adolescente de cabello lavanda echó un vistazo por encima del hombro, viendo que Erasa y Penny ya estaban en las escaleras, acostadas allí con la puerta abierta, esperándole. El de Misa-Yan miró hacia atrás a la abominación gruñida y corpulenta frente a él, y supo que no tendría tiempo suficiente para llegar a los escalones aunque eso no importaba. Dudaba que el monstruo se detuviera solo porque Trunks subiera una escalera. El adolescente tragó saliva nervioso, comprobando internamente a qué distancia estaba Gohan. Quizás, 10 minutos. ¿Menos que eso? Le costaba pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir mientras miraba fijamente a esa bestia. Vete. Estaré bien. Ordenó Trunks, intentando ocultar el miedo en su voz. Apretando los dientes, se giró para mirar al monstruo una vez más. Se rió de él cuando Trunks lo enfrentó, adoptando la postura que su profesor le había inculcado desde el principio. Su voz sonaba dolorosa y ronca, como si nunca hubiera querido hablar, pero de todos modos hubiera descubierto cómo hacerlo. Qué desinteresado, empezó con un tono siniestro. Ahora no tendrán que verte sufrir. Trunks gruñó, reprimiendo su miedo cuando, de repente, el de Misa-Yan se lanzó hacia adelante, clavando un puñetazo directo en la mejilla de la bestia. Se oyó un fuerte aplauso cuando el puño chocó con la cara, pero era como si Trunks acabara de intentar atravesar un tanque a puñetazos. La mejilla del monstruo apenas se movió por el impacto, una sonrisa divertida asomó en sus labios, revelando filas de dientes afilados como navajas. ¡Qué mono! Trunks sintió un escalofrío recorrerle la espalda al girar de repente, girando para dar una patada giratoria directa al hueco del cuello del monstruo. Dejó escapar un rugido al hacerlo, aplicando aún más fuerza al golpe que el primero, solo para que su pie se sintiera como goma al golpear la forma inmóvil de la bestia. Sus ojos ominosos y rojos se encontraron con los suyos en ese momento, su sonrisa ensanchándose. No, me toca a mí. De repente, Trunks sintió una mano enorme rodear su pantorrilla, antes de que fuera lanzado hacia un lado y contra la pared, haciendo grietas que se astillaron desde donde su torso golpeó el pladur. Trunks. Oyó la voz de Penny llamar desde algún lugar a lo lejos. Aturdido, el de Misa-Yan intentó patear los enormes dedos del monstruo, solo para sentir que le golpeaban de nuevo, esta vez hacia la pared opuesta y luego a través de la pared opuesta al primero. Su cuerpo destrozó el pladur como si fuera de papel antes de estrellarse contra la lavadora de Erasa, golpeándose la cabeza con algo duro que le hizo dar vueltas en la cabeza. Sus pensamientos llenos de pánico, la enorme mano le tiró lentamente de nuevo por el agujero que había hecho. Los dedos de Trunks intentaron agarrarse a las paredes, pero se desmoronaron. Trunks no se dio cuenta de que había estado gritando hasta que se dio cuenta de que necesitaba respirar al otro lado. Trunks se encontró colgado boca abajo por un pie, la sangre brotando de sus labios, mientras el monstruo imponente lo estudiaba con una inclinación de cabeza. ¿Ya habéis terminado? Fue todo lo que pudiste resistir. Trunks luchaba por formar una respuesta, con la cabeza palpitando con un dolor de cabeza causado por el trauma que no desaban, junto con una multitud de cortes y moratones que ahora cubrían su cuerpo. El adolescente frunció el ceño, luchando por procesar todo el dolor que le recorría el cuerpo. Concéntrate, Trunks. Ahora no era momento de perderse en sus heridas. Estaba seguro de que Gohan podría y había lidiado con cosas peores, y ahora mismo, necesitaba ser como Gohan. Necesitaba ser un héroe. Penny, Penny. Penny, vamos. Su madre le insistió justo a su lado, extendiendo la mano para tirarla hacia las escaleras, pero la niña fue demasiado rápida, colándose por la entrada antes de que pudiera cerrarse. Penny. Erasa gritó. ¿Qué estás haciendo? No podemos dejar a Trunks. Ella gritó de vuelta, dirigiendo la mirada por el pasillo donde pudo ver cómo levantaba la figura inerte de Trunks por la pierna. ¡No! Penny se cubrió la boca, oyendo los sonidos de su madre subiendo corriendo las escaleras tras ella. Había visto a Trunks pelear contra esa cosa. Había hecho aparecer llamas doradas igual que el guerrero dorado. Alguien así no podía simplemente perder, derecha.
La respiración de la chica se cortó en su pecho cuando, de repente, Trunks cobró vida, levantando la cabeza antes de gruñir y lanzar una sola mano. Una bola de energía dorada emergió de su palma, avanzando rápidamente antes de chocar directamente contra la cara de la criatura. Hubo una explosión que sacudió el suelo al impactar, casi haciendo que Penny tropezara y cayera, mientras el humo nublaba completamente a la pareja. Penny sintió como una esperanza empezaba a crecer en su pecho. Ya le había visto hacer una maniobra igual a esa antes. Esperaba verlos salir corriendo del humo, gritándoles que corrieran mientras él hacía lo mismo. Erasa estuvo a su lado un momento después, agarrando a su hija del hombro antes de empezar a apartarla con fuerza. «Tenemos que irnos, Penny». Erasa regañó duramente mientras los obligaba a dirigirse hacia la puerta. ¿No le importaba? Trunks estaba allí atrás, luchando por su vida, igual que el guerrero dorado, y ella quería dejarlo. Penny se negó a apartar la mirada del salón, decidida a ver cuando Trunks emergió del humo, victorioso. Entonces el humo se disipó y Penny sintió que el estómago se le hundía. Trunks tenía la espalda pegada al suelo, una mano enorme y con garras lo inmovilizaba allí, donde podía verle luchar por respirar con el peso sin duda aplastante del brazo del monstruo presionando su pecho. Vio cómo el suelo parecía hundirse por lo fuerte que el monstruo empujaba, antes de que Trunks soltara un grito de agonía que hizo que Penny saltara al oírlo. Miró a su madre, buscando qué podían hacer, buscando una respuesta que siempre le habían enseñado que venía de los adultos. En cambio, lo que encontró fue a una mujer, llorando, empujándola hacia el gran cartel verde neón de salida, mientras Penny escuchaba los gritos moribundos del joven que acababa de conocer. «Mamá. ¿No vamos a ayudarle? Sigue moviéndote, cariño. Ya casi llegamos». Su madre sollozó, con la mirada baja y avergonzada mientras empujaba la puerta para salir. Penny se sintió aturdida al cruzar la gran puerta metálica que daba a la escalera de cemento. Todavía podía oír los llantos ahogados del chico que se había dejado atrás para salvarles la vida. Ella miró hacia atrás justo cuando la puerta empezaba a cerrarse, y pudo ver miedo en sus ojos mientras ella miraba al monstruo que se cernía sobre él. No era un hombre. No era el guerrero dorado, aunque tuviera algunos de sus poderes. En ese momento, Penny vio a otro niño, igual que ella, aterrorizado y queriendo que alguien lo salvara. Pero nadie iba a... ¿Lo estaban? Había visto caras aparecer en las otras puertas de los apartamentos. Sus vecinos, cada uno asomándose para ver el alboroto, solo para retirarse dentro al ver lo que ocurría. Ninguno de ellos iba a ayudar a Trunks. Todos eran adultos, ¿no? ¿No se suponía que los adultos debían ayudar a los niños? Penny, por favor, cariño. No podemos hacer nada por él. Sigue corriendo. Susurró Erasa a su lado, rodeándole el hombro con un brazo y señalando los escalones. ¿Era eso la verdad? ¿No podían hacer nada por él? ¿Estaba siendo tonta al pensar que podían hacer algo para ayudar a Trunks? Había visto a su madre atacar con un bate, y eso no sirvió de nada. ¿Qué, si es que podía hacer algo para hacer daño? Los ojos de la rubia se abrieron de par en par, una revelación la golpeó. Había visto que dolía, una vez. Un pensamiento empezó a formarse en la mente de la niña mientras otro grito retumbaba desde el pasillo, esta vez más débil y tenso. Se volvió hacia su madre, frunciendo el ceño. «Lo siento, mamá». En un instante, giró sobre sus talones, apartándose del agarre de Erasa antes de salir corriendo escaleras arriba. «Penny». «¡No! Para», gritó Erasa, con voz aguda y llena de pánico. La niña volvió a llegar a la puerta, sus pequeños dedos se aferraron al pomo y la abrieron de un tirón. Penny sabía que siempre había tenido problemas para seguir instrucciones, para seguir las normas. No importaba lo que le dijeran, no podía evitar sentir ganas de hacer lo contrario. Por eso su madre le había amenazado con enviarla a un internado si no empezaba a desarrollarse. Por eso constantemente se metía en líos con los demás alumnos del colegio y, sospechaba, estaba haciendo justo lo contrario de lo que su madre le suplicaba. «Lo siento, mamá». Sus pies la llevaron por el pasillo, el corazón retumbando en su pecho mientras se acercaba al monstruo. Penny ignoró los gritos de su madre, que seguía cojeando, ordenándole que volviera mientras ella se desviaba hacia el interior del apartamento. Tuvo una idea. Trunks podía oír el sonido de sus costillas empezando a crujir mientras el monstruo seguía apoyando su peso sobre su pecho, empujando hacia abajo con una fuerza implacable. Trunks jadeó, luchando por aspirar aire mientras sus piernas pataleaban inútiles contra el brazo musculoso de la bestia. «Así que, estúpido.
Era todo lo que su mente nublada podía hacer mientras su visión empezaba a oscurecerse. Sabía que había sido un tonto desafiar esto tan directamente, pero, por otro lado, ¿qué más podría haber hecho? ¿Huir y dejar a Erasa y Penny a su suerte? Sin mencionar a los incontables otros que Trunks podía imaginar escondidos aterrorizados en sus hogares ahora, esperando no ser encontrados. No, Trunks sabía que no había tenido otra opción, no realmente. No podría haber abandonado a esas personas, aunque hubiera querido. El adolescente tenía que hacer algo, incluso cuando nadie más podía. Así era como siempre iba a acabar, se dio cuenta. La criatura sobre él soltó un suspiro lento, casi decepcionado. Y así, la diversión llega a su fin. Trunks observó con la visión que aún le quedaba como una enorme cola verde comenzaba a alzarse para alzarse sobre el hombro de la criatura, con el largo extremo puntiagudo de su aguijón apuntando directamente hacia Trunks. Por un momento, el chico volvió a luchar contra la mano, solo para finalmente rendirse y dejarse caer sobre la alfombra destrozada. Trunks miró al aguijón, aterrorizado, herido, y sabiendo que nada podría salvarle ahora. Su mente pensó en todas las personas de su vida: Bulma, Rohan, el maestro Roshi, Puar y todos los demás. Todos los que le echarían de menos cuando se fuera. Cerró los ojos. Lo siento a todos. De repente, Trunks sintió algo frío clavarle directamente en el pecho, haciéndole dar un salto mientras la sangre empezaba a acumularse de la herida. La sangre empezó a burbujear por su garganta, escurriendo por su garganta, mezclándose con lágrimas. Por un momento, Trunks pensó que sabía cómo iba a ir aquello. Se desangraría, y eso sería todo. Si tan solo hubiera tenido tanta suerte. Los ojos del de Misa y Yajin se abrieron de golpe al sentir que algo dentro de él empezaba a cambiar de repente, una sensación retorcida y vulgar antes de que algo dentro fuera arrancado. El rostro del adolescente se puso pálido y pálido, sus ojos horrorizados al ver cómo un grupo de lo que había sido él subía por la enorme cola y se adentraba en la criatura. Se sentía como fuego, como si se estuviera derritiendo desde dentro. Trunks luchó por soltar un grito que no salió mientras sentía cada vez más de sí mismo siendo arrancado violentamente. Feo. Antes de que Trunks supiera lo que estaba pasando, se oyó el sonido de algo chisporroteando justo antes de sentir cómo la presión en su pecho se liberaba y el aguijón incrustado en su pecho se desgarraba abruptamente, salpicando la pared con trozos de carmesí. El adolescente intentó reunir fuerzas para levantarse, pero no lo consiguió. Intentó entonces simplemente levantar la cabeza para ver qué había pasado, pero ni siquiera eso funcionó. Todo lo que pudo hacer al sentir la sangre brotar de la herida abierta en su pecho fue quedarse allí mientras el calor se desvanecía, sus ojos cerrándose lentamente. En ese momento, no sentía dolor. Ya no había nada. Sus nervios se habían insensibilizado con casi todo, hasta el punto de que apenas notaba a alguien rebuscando en sus bolsillos. Entonces, sintió que algo se le metía en la boca. Por un momento, se confundió sobre qué podía ser ese misterioso objeto. Era pequeño, no más grande que un cenny, o quizá era mejor compararlo con un grano. Inmediatamente, mordió la judía, partiéndola por la mitad de un bocado antes de tragar con ansias su contenido. Casi de inmediato, sintió que los poderes curativos de los Senzu comenzaban a hacer efecto. Las partes que faltaban en su pecho comenzaron a reformarse rápidamente, restaurando los órganos hasta el punto en que Trunks pudo finalmente sentarse de nuevo, con los ojos abiertos de par en par por la adrenalina. El de Misa y Yang gimió inmediatamente después, arrepintiéndose de haberse movido tan bruscamente mientras sus heridas seguían doliendo. Su pecho, sobre todo. También notó que su energía no se había restaurado como de costumbre, sino que descansaba justo por debajo de lo que consideraría la mitad. Supongo que hay una razón por la que normalmente no usamos medios Senzu. Al abrir los ojos, vio a Penny arrodillada justo a su lado, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras tomaba su mano antes de empezar desesperadamente a arrastrarle para ponerse de pie. Justo detrás de ella, pudo ver al monstruo, frotándose los ojos agresivamente con sus enormes manos peludas. A solo unos pocos metros estaba la tetera vacía que habían usado para preparar la bebida de Erasa. Trunks miró la tetera, aún aturdido, intentando entender qué acababa de pasar, cuando sintió un fuerte tirón en el brazo que hizo que sus pies empezaran a moverse. Con los ojos entrecerrados, su mente empezó a encajar los acontecimientos, viendo a Erasa a mitad del pasillo, aún cojeando mientras les hacía señas para que se dieran prisa. ¿Fue Penny echar agua hirviendo en sus ojos? Trunks encontró la mirada fija en la niña que le llevaba, asombrado. ¿Cómo había sabido que eso funcionaría? ¿Lo sabía?
Algo le decía a Trunks que no lo había hecho y que de hecho había tenido mucha suerte al toparse con un pequeño truco de manipulación de energía. Trunks recordó que Gohan le explicó que, si alguien no se protegía específicamente de altas o bajas temperaturas, no estaría protegido contra ellas, independientemente de su nivel de poder. Que, si no estaba preparado, una cocina caliente quemaría vivo al guerrero más poderoso. Lo había visto con sus propios ojos, observando a un Gohan desprevenido en la cocina. Por eso aún podía regañar a Gohan si no tenía cuidado al cocinar, a pesar de poder lanzarse a través de un volcán si quería. Si no lo protegieras específicamente con tu ki, aún podría dañarse. Y los ojos eran algo que incluso Gohan a veces olvidaba proteger los suyos. La comprensión de que este niño había conseguido realmente herir a la bestia que se revolvía a menos de 30 metros detrás de ellos para salvar su vida dejó al niño asombrado. ¿Y a dónde vas?, gruñó una voz desde atrás. Aún no hemos terminado. Trunks sintió un escalofrío recorrerle la espalda, girándose para mirar por encima del hombro mientras seguían corriendo. El monstruo se había recuperado, limpiándose la cara una última vez para revelar unos ojos ensangrentados y llenos de odio que le devolvían la mirada. Trunks giró la mirada hacia adelante antes de gritar: «¡Corre más rápido!». Su grupo siguió corriendo por el pasillo, volviendo a la escalera antes de que Trunks sintiera un tirón de fuerza por detrás que le hizo girarse. Su rostro palideció. El monstruo ahora estaba centrado en el pasillo, con la boca abierta mientras Trunks observaba cómo la energía carmesí comenzaba a acumularse desde la parte trasera de su garganta, bañando las paredes en su brillante resplandor rojo, antes de soltar un rugido que le recorrió la espalda con un escalofrío a Trunks. La energía estalló de la bestia como si fuera un cañón, llenando el pasillo casi por completo con su tamaño mientras corría hacia ellos. Trunks seguía funcionando, pero sabía que no lo lograrían. El haz era demasiado rápido, demasiado abrumador. Sus ojos se posaron en Penny, la niña que le apretaba la mano y que había sido tan valiente que realmente había vuelto por él y logrado salvarle, aunque solo fuera por un minuto. Sus ojos encontraron entonces a Erasa, de pie con la puerta abierta a solo 6 metros. En sus ojos azules, Trunks pudo ver el reflejo carmesí de su perseguidor, y pudo ver cómo ella se daba cuenta, igual que él, de que estaban condenados. No. Erasa no merecía morir. Ella era solo una madre soltera haciendo todo lo posible por criar a un hijo sola. Ella le había invitado a entrar, le había mostrado amabilidad, había sido una persona decente, y esta era su recompensa. Le parecía una broma cruel mientras seguía corriendo por el pasillo, sintiendo cómo el calor del haz se acercaba. Sintió cómo el agarre de Penny en su mano se hacía más fuerte, su determinación por sobrevivir impulsándolas por el pasillo en un esfuerzo que Trunks sabía que ella no sabía que aún era desesperado. Ella había vuelto por él y, al hacerlo, la mató a ella y a su madre. Trunks dudaba que hubiera reunido tanto valor como le habría costado a esta niña volver si sus papeles se hubieran invertido, y sin embargo ahí estaba, a punto de ser arrasada de este planeta, para siempre. No le parecía justo a Trunks al sentir el calor del haz llegar por fin. Actuando solo por instinto, el Semi Saiyan giró sobre sus talones, soltando la mano de Penny antes de gritar: «Quédate detrás de mí». Mientras empujaba lo que quedaba de su ki hacia adelante, canalizándolo en una ola dorada de energía que explotó de sus manos. Un momento después se encontró con la oleada de energía carmesí, y de inmediato Trunks pudo sentir la diferencia de poder cuando sus brazos fueron golpeados por el peso del ataque del monstruo, sus pies empezando a deslizarse lentamente hacia atrás sobre la alfombra barata. ¿Qué es eso?, Penny gritó por encima del rugido de las dos olas de destrucción chocando una contra la otra. Los músculos de Trunks ardían como si estuviera envuelto en llamas, sus brazos y piernas gritando de dolor mientras apretaba los dientes, viendo cómo su rayo dorado era lentamente devorado por la intensa ola de muerte que le devolvía la mirada. Soltó un grito de dolor, sintiendo como la última de su energía se desvanecía de sus manos y se convertía en su ataque energético que fallaba rápidamente mientras sus pies seguían deslizándose hacia atrás. Sintió el ardor de las lágrimas empezando a manchar sus mejillas. Iba a morir, y sabía que no podía hacer nada al respecto. Gohan seguía demasiado lejos, y ahora estaba. Trunks parpadeó al sentir dos manitas presionando el centro de su espalda, antes de sentir un empujón. Mirando por encima del hombro, encontró a Penny con los tacones clavados en la alfombra, los ojos cerrados mientras empujaba con toda la fuerza que su cuerpo de 11 años podía reunir. Podía ver que ella intentaba detener el suelo que él iba perdiendo poco a poco, empujando su peso contra él mientras ella también empezaba a deslizarse hacia atrás.
Sus brazos temblaban, lágrimas corrían por sus mejillas, pero seguía de pie a su espalda, luchando de la única manera que sabía. Trunks sintió que algo dentro empezaba a romperse. Ya había aceptado su propia muerte. Conocía el estilo de vida que llevaba él y su amo. Había aceptado la idea de caer algún día en batalla, pero mientras estaba allí, sintiendo como su cuerpo empezaba a ceder por la inmensa tensión de contener un ataque tan intenso, no pudo evitar pensar que era injusto. Dudaba que Penny hubiera hecho las paces con la muerte. No había aceptado esto. Esta no era su pelea. No se merecía esto. Había aceptado que algún día podría morir. Podía permitirlo. Pero, ¿podría dejar morir a Penny? ¿Podría dejar que Erasa y a todas las demás personas que serían arrastradas por esta ola de energía, solo morir? Trunks sintió algo dentro de sí, una sensación aguda, llena de rabia y gruñida, que más que nada quería ser liberada para poder responder a su pregunta por él. El adolescente soltó un rugido profundo y primitivo mientras sus manos estallaban con energía renovada, estrellándose contra la ola carmesí y obligándola a retroceder. Trunks decidió que había encontrado su respuesta. No. Sharpner, el aire fresco de la noche le pasó los dedos por el pelo al hombre rubio mientras se alejaba de las puertas del gimnasio, con una toalla enrollada alrededor del cuello. Exhaló un suspiro, los músculos le dolían mientras se empujaba la toalla hacia la frente, limpiando el último agua de la ducha. El hombre empezó a caminar hacia la parada del autobús, mirando el móvil distraídamente para ver si quizás se había perdido alguna llamada. Frunció el ceño cuando una estrella amarilla en el cielo le robó la atención. Espera, no, se estaba haciendo más grande, o más bien, más cerca. Antes de que pudiera estudiar más la extraña escena, la estrella dorada ardiente pasó como un rayo, sonando como un misil al cortar el cielo, enviando potentes torrentes de aire a las calles abajo. Sharpner soltó un grito sorprendido cuando el viento golpeó, casi derribándolo cuando las alarmas de los coches aparcados en la calle comenzaron a estallar de golpe, provocando los ladridos de perros y los llamados de gente confundida. Los ojos azules de Sharpner volvieron rápidamente al cielo. Buscó el rayo de luz que había visto segundos antes, pero no encontró nada. ¿Qué diablos fue eso? Trunks, Raak. Trunks sentía que iba a explotar cuando una luz dorada brotó de sus manos, transformando el mundo a su alrededor de un rojo sangre a un resplandor poderoso y radiante mientras el haz seguía intensificándose, recurriendo a reservas que Trunks no sabía que tenía. Sentía como si su cuerpo se rompiera, como si estuviera a punto de partirse en dos si dejaba que lo que fuera más allá. Fue suficiente para combatir la energía carmesí, pero al mismo tiempo, Trunks sentía que iba a morir si no la detenía. No pares. Que se rompa. En ese momento, ya no le importaba. No le importaba no ser lo suficientemente fuerte, si nunca lo sería. No le importaba ser un Saiyan fracasado, un fracaso para todos los que necesitaban que fuera más de lo que era. No le importaba que esa cosa fuera más fuerte que cualquier cosa que hubiera superado antes. Aunque este poder lo partiera en dos, se aseguraría de llevarse a esa abominación con él. Dejó escapar un último grito que cortó las fuertes corrientes de sus vigas, chocando antes de que las paredes del salón parecieran incendiarse por la intensidad de su ataque, pareciendo casi bañadas en llamas doradas. Escuchó la voz de Penny unirse a su grito detrás de él, su grito solo sirviendo para endurecer su impulso, devorar a ese monstruo del mundo. Como si saliera de una presa rota, el ki fluyó por Trunks como un río embravecido, antes de estallar de sus palmas y engullir la ardiente ola roja en segundos. El de Saiyan observó, gruñendo, cómo su rayo alcanzaba al monstruo antes de estrellarse directamente contra su pecho. La horrible criatura soltó un grito ahogado mientras la llevaban al suelo, la lanzaban hacia atrás y por el pasillo antes de estrellarse contra las paredes del ascensor al final. Las paredes comenzaron a desmoronarse y agrietarse mientras el monstruo se retorcía bajo la presión de la onda de energía, soltando un rugido gutural y ahogado mientras Trunks empujaba aún más al ataque. El haz se amplió, quemó el centro del pecho del monstruo antes de finalmente atravesar por completo a la criatura, quemando sus órganos y explotando fuera del edificio. Respirando con dificultad, Trunks finalmente dejó caer los brazos a los lados, sintiendo como si su cuerpo estuviera hecho de gelatina mientras se desplomaba de rodillas, haciendo una mueca. A pesar de los dolores que ahora se dio cuenta que seguían muy internos, obligó a mirar de nuevo hacia donde el monstruo había caído al suelo, su sangre tóxica derramándose sobre la alfombra. Soltó un suspiro tembloroso, observando cómo sus ojos muertos miraban a la nada.
El adolescente no podía creer que realmente hubiera ganado. ¿De dónde había salido todo ese poder de repente? Supuso que ahora no importaba. Eso le había salvado, eso era lo que importaba. Está muerto, dijo, con la voz ronca. Se giró, sonriendo, pero se detuvo al ver la cara de Penny. ¿Qué pasa? Sus manos se tapaban la boca antes de señalar. ¿Estás bien? Podía ver preocupación en sus ojos. Inclinó la cabeza hacia un lado, confundido, antes de mirar su ropa. ¿Le habían dado un golpe y no se había dado cuenta? ¿Qué había notado? Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió mientras miraba atónito su ropa ensangrentada. Su ropa ensangrentada también ardía con una llama dorada brillante. Los ojos del adolescente volvieron a Penny. ¿Tengo el pelo amarillo? Ella asintió lentamente arriba abajo, lanzándole una mirada como si estuviera en llamas, o algo así antes de que él viera cómo sus ojos captaban movimiento por encima de su hombro, y el miedo volvía a encenderse en sus ojos. El Super Saiyan se giró, sus dedos se cerraron en puños mientras veía cómo lo que fuera comenzaba a cambiar lentamente, el agujero en su enorme torso empezando a reformarse mientras dejaba escapar un profundo gemido. Se está levantando. Penny gimió desde detrás de él. Quédate detrás de mí. Ordenó, su aura explotando peligrosamente mientras los ojos carmesí del monstruo lo encontraban de nuevo. Esto aún no ha terminado. Rohan, el cielo se sentía como un océano mientras el de Saiyan cortaba el aire, llevando su poder al máximo mientras seguía palpando la energía de Trunks, junto con lo que fuera esa cosa contra la que luchaba. Parecía casi como si Trunks estuviera interactuando con casi todos los amigos de Gohan. ¿No pueden ser ellos, derecha? Una parte de él no sabía si quería que fueran ellos. La parte de él que les echaba de menos, que era su amigo e hijo, deseaba tanto que esto fuera de alguna manera todos sus amigos y su padre de vuelta de entre los muertos. Aunque, claro, había algo repugnante mezclado con la energía, algo oscuro y extraño. Podía imaginar ese aura que venía de Vegeta, quizá, pero tantos de sus amigos. Casi no quería que fueran ellos. Porque en ese momento, sabía que esa presencia estaba corrupta y atacando a Trunks. Susurró una oración a Kami para no tener que luchar contra sus amigos o lo que fuera que les hubiera robado el lugar. ¿Androides? Un escalofrío le recorrió la espalda. Deseaba poder ir más rápido, y el cielo emitió otro estallido sónico mientras empujaba con más fuerza. Fuera lo que fuera esa cosa, era fuerte lo suficientemente fuerte como para que Gohan supiera que su discípulo no podría manejarla solo por mucho tiempo. Rezaba para que Trunks estuviera luchando con inteligencia y no se lanzara directamente a el Super Saiyajin. Sintió que algo enorme brotaba de repente de Trunks, como una explosión de poder que hizo que Gohan se detuviera un momento, observando la energía recién descubierta. Inmediatamente, los ojos de Gohan se abrieron de par en par al abrir la boca, sabiendo que el poder que sentía venía de Trunks, de entre todas las personas. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras seguía por el cielo nocturno, sabiendo que el Trunks que encontró en la ciudad del norte no sería el mismo joven con el que había hablado apenas un día antes. Solo aguanta un poco más, pequeño Super Saiyajin. Voy para allá. Trunks notó una expresión contenida de sorpresa, seguida de lo que solo pudo interpretar como consideración. ¿Sabe qué es esta transformación? ¿Qué demonios es esta cosa? El monstruo empezó a moverse lentamente, posicionándose para quedar frente a Trunks. ¿Qué está haciendo? Preguntó Penny, aún aterrorizada detrás de la joven Saiyan. Trunks ladeó la cabeza, comparando sus poderes una vez más. Sabía que ya estaba herido, pero aún así, su poder parecía mucho mayor que el del monstruo. No era tanto que no tuviera que tener cuidado, sino suficiente para sentir que podía ganar. Me está evaluando. Trunks respondió con sinceridad. Ve con Erasa. Yo me encargo de esto. Pero ¿y tú? Trunks miró por encima del hombro, dedicándole a la chica una sonrisa confiada. No te preocupes, puedo con esto. Venga, venga. Los ojos de Penny se quedaron mirando, pensativo durante segundos antes de asentir finalmente y comenzar a bajar por el pasillo. ¿Y a dónde crees que vas, pequeña? Trunks se giró y vio a Cell corriendo por el pasillo a cuatro patas. El adolescente gruñó, la rabia impulsándole mientras cargaba hacia atrás. Los dos se encontraron en el centro del salón, chocando el uno contra el otro antes de que Trunks soltara un codo que se hundió en el estómago de la abominación como si fuera de goma. La criatura se atragantó, jadeando mientras retrocedía tambaleándose, agarrándose el estómago de dolor.
Sin querer desperdiciar la oportunidad, Trunks saltó al aire y le dio una patada giratoria que alcanzó al monstruo por la barbilla. Su cabeza giró 360 grados por el impacto, dejando al monstruo tambaleándose, antes de desplomarse en el suelo, con el cuello roto. A ver si puedes levantarte de eso. El adolescente observó con el ceño fruncido cómo el monstruo se movía, sonidos de crujidos agudos resonaban desde su garganta mientras Trunks veía cómo su cabeza volvía a su sitio de golpe, sus ojos encontrándole un momento después. Gruñó mientras se levantaba, con los dedos cerrados en puños. Los instintos empujaron a Trunks hacia un lado justo antes de que la malvada cola del monstruo pudiera clavarse en su pecho por segunda vez. El adolescente se lanzó hacia adentro, girando antes de dar una patada giratoria recta que partió el caparazón al golpear. El chico oyó al monstruo jadear y supo que lo había aturdido el tiempo suficiente para dispararse hacia arriba, impulsándose hacia arriba con una rodilla que crujió al devolver la cabeza del monstruo. Con la confianza impulsándole, Trunks retiró el puño para otro golpe, solo para ser golpeado de repente por un golpe salvaje que lo aplastó contra la pared, casi derribándolo en el proceso. El Super Saiyan cayó al suelo, sujetándose el lado de la cabeza donde el puño había golpeado, antes de volver a mirar a su oponente y encontrar filas de garras de Onix acercándose a su cara. Trunks se echó hacia atrás, esquivando por poco el golpe, antes de levantar el antebrazo y detener un puño del tamaño de su cabeza que le atravesaba el cráneo. Echó un vistazo por encima del hombro, viendo que Penny estaba casi en la puerta. Solo tengo que aguantar un poco más. El tiempo estaba de su lado ahora. Gohan estaba cerca a minutos, supuso, y Penny y el asa estaban a punto de. Cuando Trunks se volvió, notó que la criatura ya no le miraba, sino que su atención estaba dirigida hacia la figura huida de Penny. ¡No! Como si leyera sus pensamientos, el monstruo extendió una mano y una poderosa explosión rojo sangre explotó de su palma. Trunks se movió para interceptarlo, con el corazón retumbando en el pecho. Antes de que pudiera hacerlo, un revés le golpeó la cara, enviando puntos negros a su visión mientras atravesaba la pared por completo. Sus pensamientos se sentían confusos mientras intentaba sacudirse el nuevo dolor de cabeza, sintiendo un escozor en la cara que no tenía tiempo de prestar atención. Penny. Escuchó el sonido de la explosión antes siquiera de poder levantarse. El edificio retumbó al impactar, y Trunks supo que había llegado demasiado tarde. Hubo un grito por el pasillo de Erasa, y Trunks sintió que el corazón se le hundía. No, ni abajo. El adolescente se puso de pie, frunciendo el ceño mientras miraba a la abominación que acababa de matar a Penny. Podía sentir algo cálido recorriéndole la cara, su ojo derecho ahora sirviendo de punto ciego. Alzando la mano para tocar su ojo, encontró las ranuras donde las garras del monstruo le habían arañado la cara. Hizo una mueca cuando sus dedos encontraron el desastre ensangrentado que era su ojo derecho. Había recibido la mayor parte del daño, y ya sabía que estaba acabado. Los ecos del llanto sacaron a Trunks de sus heridas, su ojo restante se fijó en la criatura que se alzaba en la entrada improvisada al pasillo. Quedan dos más. El monstruo sonrió, o más bien, hizo su mejor aproximación a una sonrisa con sus rasgos retorcidos. Estás muerto. Trunks gruñó, prometiéndoselo a sí mismo tanto como al monstruo. Este fenómeno de la naturaleza acababa de robar la vida de una niña pequeña, una niña que realmente había logrado salvarle. Ojalá hubiera podido devolverle el favor. Lo siento, Penny. Sintió como el calor empezaba a acumularse tras su ojo restante, pero parpadeó para apartarlo. No tenía tiempo para lágrimas. Ahora mismo, era hora de venganza. 18. Mover el árbol y llevar al abuelo de Gohan de vuelta sano y salvo a casa había sido sencillo para el androide. De hecho, mientras estaba sentada en el sofá junto al hombre, con una toalla sobre los hombros tras tanto tiempo bajo la fría lluvia, se sorprendió deseando tener algo que hacer. Odio esto. 18 quería estar ahí fuera, desafiando a Cell junto a Trunks y Gohan, no atrapada sentada en un sofá lleno de bultos, fingiendo que era humana. A pesar de ello, sabía que no podía. A pesar de sí misma, no podía dejar de intentar encontrar alguna salida de esta casa. Ah, y aquí tienes una foto de Gohan cuando todavía se llevaba el pijama. Au, Kiki estaba sentada al otro lado del androide, con un álbum de fotos en el regazo. Se inclinó y presentó el paje a 18. ¿No te parece mono? La androide asintió, apenas mirando la foto antes de desviar la mirada hacia la ventana hacia el cielo nocturno. Kiki suspiró a su lado, cerrando el álbum de fotos con un golpe. 18 frunció el ceño, mirándola confundida. ¿Había hecho algo mal?
Van a estar bien. Dijo Kiki, con calma. Sé que es difícil quedarse aquí sin hacer nada. Esperando y sin saber qué está pasando realmente ahí fuera. Ella soltó un suspiro, seguido de una risa a medias, negando con la cabeza. Casi es gracioso. Él es el que está ahí fuera en verdadero peligro, y sin embargo de alguna manera se siente como una tortura tener que estar aquí, inútil. La mujer cerró los ojos, con un ceño resuelto en los labios. 18 se encontró estudiando a la mujer mientras el rey Wei se inclinaba, apoyando su enorme mano en el hombro de su hija. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa paternal mientras miraba a la mujer afligida. No eres inútil, Kiki. Soltó una risa profunda y ronca, dándole una palmada en el hombro a la mujer. Mira cómo cocinas. Eso sí que es talento. La madre solo suspiró, dedicando a su padre una sonrisa agradecida antes de volver a su ceño fruncido. Gracias por intentar animarme, papá. Estoy bien. La montaña de sonrisa de un hombre vaciló, antes de que asintiera y señalara hacia la cocina. ¿Alguien quiere algo de beber? Creo que voy a preparar un poco de té. Un poco de té suena bien ahora mismo. Admitió Kiki, intentando y fallando en parecer menos cansada de lo que claramente estaba. El rey Wei salió de la habitación, y fue entonces cuando 18 notó las ojeras bajo los ojos de Kiki, sin duda por haber estado despierta incontables horas preocupada por su única hija. 18 encontró la boca abierta, queriendo decirle algo a la madre preocupada, pero sin saber qué. Kiki. ¿Sí? ¿Qué debería decir? ¿Que van a estar bien? Las palabras sonaban vacías, pero sonaban como lo correcto que debían decir. El androide empezó a formar las palabras antes de que una explosión de energía cortara por completo su frase. Inmediatamente, giró la cabeza hacia un lado, mirando hacia donde provenía esa increíble fuente de energía. A pesar de su inmenso tamaño, no era el poder en sí lo que hacía que los labios de 18 se curvaran en una sonrisa, sino a quien pertenecía. Todo va a salir bien. Dijo 18, poniéndose de pie emocionada. Kiki miró a la mujer, confundida. ¿Por qué dices eso? 18 se encontró sonriendo de oreja a oreja ahora, sintiendo una extraña sensación de orgullo hacia el joven que acababa de conseguir ponerse dorado por primera vez. Porque acabamos de conseguir otro guerrero dorado en la pelea. Dale caña, Trunks. Trunks, es listo. Había sido una revelación alarmante, pero sin embargo era la verdad. Fuera lo que fuera esa cosa, sabía cómo planear estrategias y lo hacía bien. El joven Super Saiyan gruñó al verse obligado a retroceder, esquivando otro ataque dirigido a su lado derecho. Para el adolescente estaba claro que esa criatura sabía que tenía ventaja, y probablemente había buscado precisamente eso cuando atacó a Penny. Trunks sabía ahora que había estado esperando a que le diera la espalda, al momento exacto para ir a sus ojos. El chico frunció el ceño, las lágrimas amenazando con caer por su mejilla mientras intentaba no pensar en que la muerte de Penny solo había sido una vulnerabilidad para que el monstruo la explotara. Solo la atacó cuando resultó ser demasiado difícil de combatir limpiamente. Una rodilla crujió contra la frente de la cara de Trunks, salpicando las paredes de sangre mientras su cabeza era echada hacia atrás. La sangre se coló en su ojo restante, cegando al joven mientras soltaba una maldición. Retrocedió tambaleándose, intentando crear espacio para limpiar la sangre, pero unas garras caídas le arañaron el torso antes de que pudiera escapar. El Super Saiyajin soltó un grito agudo de dolor cuando su carne fue cortada por lo que parecían filas de cuchillos de onix de carnicero, cada uno consiguiendo rociar una línea de icor contra el suelo y las paredes, pintando el pasillo con la sangre de Trunks. Retrocedió tambaleándose, sintiendo como su boca se llenaba con el sabor a cobre mientras levantaba una mano para limpiar la sangre que aún le cegaba. En cuanto su visión se aclaró lo suficiente para ver, vio la cola en forma de jeringuilla descendiendo sobre él en un golpe mortal. Sus manos se movieron más rápido de lo que podía pensar, atrapando la cola a centímetros de su piel, haciendo que sus pies resbalaran sobre la alfombra al sentir cómo el monstruo daba todo lo que tenía para penetrar su pecho. El monstruo soltó un rugido atronador, retirando el brazo antes de clavar un puño directamente en la cara de su oponente. Trunks gruñó, soltando la cola con una mano mientras desviaba el ataque con un bofetazo, haciendo que el miembro del monstruo se balanceara justo antes de que él se lanzara hacia adentro.
La criatura intentó reaccionar, empujando el otro brazo para bloquear donde apuntaba la rodilla de Trunks, solo para que el Super Saiyan girara en el último segundo, usando el brazo como trampolín antes de arrancar, ejecutando un mortal hacia atrás que clavó el talón del zapato de Trunks en la parte inferior de la boca del monstruo. La cabeza de la criatura se echó hacia atrás, el pasillo resonó con un chasquido violento cuando Trunks oyó romperse de nuevo los huesos de su cuello. La bestia emitió un gorgoteo ahogado antes de caer hacia atrás, su cuerpo ya incapaz de soportar su peso. Trunks frunció el ceño al ver caer al monstruo, sabiendo que la pelea aún no había terminado. Fuera lo que fuera esto, seguiría volviendo hasta que todo desapareciera. Eso significaba que Trunks solo tenía una opción, una forma de ganar mientras sentía como la energía se desvanecía lentamente de él. Sus heridas eran graves, y sabía que cada segundo derramaba más y más de su vida en el suelo bajo él. Eso significaba que estaba en un temporizador uno que no estaba seguro de que duraría más que la llegada de Gohan. Tengo que hacerlo rápido. Sintiendo como la visión se le nublaba y su cuerpo finalmente sucumbiendo a las heridas, el chico se lanzó hacia adelante. Su aura se encendió a su alrededor mientras cortaba el aire, embistiendo directamente a la criatura con ambas manos. Sus manos se extendieron y encontraron la cabeza de la bestia, gruñendo al llegar antes de que ambos corrieran por el pasillo, arrastrando el enorme cuerpo del monstruo mientras Trunks regresaba hacia la casa de Erasa o más bien, lo que quedaba de ella. Sintió al monstruo agitarse bajo él y supo que su cuello roto se había curado una vez más. Antes de que el Super Saiyajin pudiera reaccionar, la mano de la bestia le atrapó por el cuello, desviándolo de su curso y enviándolos a ambos estrellándose contra el pasillo que llevaba de vuelta al salón del apartamento. Trunks rodó, frunciendo el ceño al sentir cómo sus heridas abiertas se llenaban con el polvo del pladur que descendía lentamente a su alrededor. Apartó el dolor, levantando la cabeza de golpe para ver a la abominación ponerse a cuatro patas una vez más, mirando al chico con la cola sobre el hombro. El adolescente gruñó, su aura rugiendo a su alrededor mientras se levantaba de un salto, iniciando una carga directa contra la criatura. A pesar de la rabia que le impulsaba a arrancar la cabeza del monstruo y arrancársela de sus hombros antes de aplastarla entre sus manos, el adolescente se encontró con las piernas negándose a obedecer mientras tropezaba. ¿Qué? Su visión empezó a oscurecerse, una ola de fatiga le golpeó como una ola gigante mientras rápidamente se desplomaba sobre manos y rodillas, el monstruo justo encima de él. Así que, por fin ha terminado. Trunks gruñó, sintiendo como su poder se le drenaba antes de que un pie pisara el centro de su espalda, aplastando al de Saiyan contra el suelo. El peso del monstruo presionaba su cuerpo con más fuerza, expulsando el aire de sus pulmones mientras luchaba por contraatacar, sintiéndose como si fuera aplastado por el peso del mundo mismo. Vamos, Trunks. Profundiza mucho. Tenemos que ganar esto. Sus pensamientos eran desesperados mientras la voz inquietante del monstruo llenaba sus oídos. Gracias, Trunks, por hacer esto divertido. Ni una gota de ti se desperdiciará. Un grito agudo escapó de los labios del chico al sentir el agudo escozor de la cola de la abominación clavándose en el centro de su espalda, clavándose tan profundo que Trunks supo que la pelea había terminado. Por fin se había convertido en el poderoso Super Saiyan, y ni eso había sido suficiente. Adiós, pequeño Super Saiyan. Trunks dio un salto cuando, de repente, toda la pared del apartamento se derrumbó. La fuerza de la ruptura lanzó a Trunks y al monstruo hacia atrás, la cola se desprendió mientras ambos eran golpeados abruptamente contra el otro lado de la habitación, lanzando fragmentos de cristal por las ventanas y la mesa de centro por todas partes. Trunks sentía que se estaba muriendo. La sangre brotaba de la nueva herida en su espalda, sin mencionar el cristal en sus ya dolorosas heridas de garras. A pesar de ello, el joven encontró sus pies sorprendentemente rápidos, sin prestar atención al dolor y conteniendo el cansancio que amenazaba con empujarle de nuevo a la alfombra ensangrentada. Su ojo restante buscó por el salón, conteniendo la respiración ante lo que veía. Gohan. El verdadero guerrero dorado flotaba ahora en el centro de la sala, con un gruñido feroz en el rostro mientras sujetaba al monstruo por el cuello, inmovilizándolo contra la pared. Trunks pudo ver terror en los ojos del monstruo mientras le devolvía la mirada, sus manos arañando impotentes la mano de su amo mientras sus dedos comenzaban a cerrarse lentamente. Gohan atrajo lentamente a la criatura hasta que sus rostros quedaron a centímetros. Emitió un sonido gutural de ahogo cuando Gohan preguntó, ¿qué eres y por qué te sientes como todos mis viejos amigos?
Su voz era intensa, y a pesar de la tormenta furiosa que afuera traía hojas y agua de lluvia, Trunks escuchó cada palabra. La abominación no respondió. En cambio, Trunks vio como la cola de la criatura se levantaba abruptamente desde abajo, apuñalando directamente hacia el torso de Gohan. ¡Cuidado! Trunks llamó, extendiendo la mano en pánico. En un destello tan rápido que Trunks luchó por seguirlo, Gohan soltó la garganta del monstruo, apartándose ágilmente del golpe, antes de atrapar la cola y girar. Con un golpe violento que derribó el marco de la puerta que daba a la cocina, Gohan derribó al monstruo contra la mesa de centro arruinada con tal fuerza que todo el edificio tembló. Un segundo después, su amo estaba junto a la bestia, pisando la cola del monstruo con el pie antes de arrancarle violentamente la extremidad por completo. La bestia soltó un grito desesperado de dolor cuando su cola fue lanzada lejos, antes de que el pie de Gohan golpeara su pecho, cortando el llanto. Creo que te he encontrado acechando sobre mi alumno así, ¿verdad? Gohan gruñó, hundiendo el pie más en el torso de la bestia y provocando un jadeo patético de la bestia. ¿Qué tal si lo intentamos otra vez antes de que pierda la paciencia? ¿Qué eres, y por qué puedo sentir a todos mis amigos en ti? Trunks parpadeó, solo ahora comprendiendo lo que significaban sus palabras. ¿Esto parece los viejos amigos de Gohan? Curioso, el adolescente cerró los ojos y se concentró, antes de jadear, abriendo los ojos de par en par. Lo que Gohan decía era la verdad. Sí sentía un montón de firmas energéticas casi familiares provenientes del monstruo, pero al mismo tiempo, la energía se sentía retorcida y extraña, como una oscura imitación de las almas que se suponía que debía ser. Y uno, extrañamente se sentía como suyo. ¿Quién era? ¿Por qué sentía que ya lo había sentido una vez antes? Trunks sintió lágrimas asomar en la parte trasera de sus ojos, sin entender por qué. Poco a poco, los labios del monstruo se entreabrieron. Yo soy Zelda. Parecía reacio a compartir más que eso. Gohan gruñó antes de levantar el pie y clavarlo directamente en el torso del monstruo, salpicando sus pantalones de un verde enfermizo. Cell emitió un grito agudo y agitado de dolor mientras se retorcía bajo el pie del Super Saiyan, su boca tosiendo sangre verde. ¿Por qué te sientes como mi padre? Mis amigos. Gohan rugió con tal rabia que Trunks se encontró asustado de ese hombre. El Super Saiyajin presentó su mano abierta al rostro de Cell, antes de que un peligroso resplandor azul comenzara a brillar desde su palma. Dime qué eres antes de que no quede nada de ti. El monstruo echó la cabeza hacia atrás, aterrorizado por el hombre que se cernía sobre él. Sus labios temblaban, y habló. Yo soy la amalgama de los mejores luchadores de la Tierra. Soy el perfecto ser. Su voz era dolorida, claramente luchando por respirar con un pie en el esternón. Trunks se sorprendió sonriendo, feliz de que ese monstruo horrible estuviera sufriendo. ¿De dónde has salido? Gohan exige, la esfera azul creciendo en su mano. Yo soy, otra víctima más, del Dr. Gero, locura. Se le entrecortó. ¿Te hizo el Dr. Gero? Gohan parpadeó, atónito por la realización. La energía se desvaneció abruptamente, la luz disminuyendo hasta que Gohan apretó el puño contra su costado. Miró al monstruo, entrecerrando los ojos antes de preguntar, ¿hay más de ti? Hubo una pausa cargada de peso antes de que Cell finalmente respondiera. No. Bien. Sin decir una palabra más, el de Saiyan retiró la mano antes de cortar la cabeza de la criatura con un solo y violento golpe. El resto del cuerpo decapitado quedó inerte mientras Gohan se volvía hacia Trunks, la expresión feroz en su rostro finalmente se disipaba. ¿Estás bien? Preguntó, intentando esbozar una sonrisa, pero Trunks pudo ver por la mirada de su mentor que sus propias heridas eran graves. Trunks no respondió, en su lugar encontró el camino hasta el pie del cuerpo del monstruo, mirando hacia la tormenta furiosa. No ha terminado, afirmó con firmeza. Gohan frunció el ceño, mirando de nuevo el cadáver con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Como si fuera una señal, el cuerpo de la bestia comenzó a retorcerse lentamente, y el tejido muscular que recubría su cuello devastado comenzó a crecer lentamente. ¿Pero qué demonios? Preguntó Gohan, dando un paso atrás con disgusto. Trunks no tenía ganas de esperar. Sus brazos formaron una X sobre el pecho, su mente centrada en un solo ataque que sabía que tendría suficiente poder para acabar con esto. Adiós, Cell. En un gesto de movimientos que el adolescente había practicado cientos de veces, Trunks preparó el ataque ardiente. A pesar de su mirada fija en el monstruo roto y ensangrentado ante él, no había ni un solo movimiento fuera de lugar, ni un solo gesto fuera de lugar.
En cuestión de segundos, sus dedos formaron el emblemático diamante, con Zell en el centro. «Vete al infierno», rugió antes de sentir cómo todo lo que le quedaba se le escapaba de golpe. El rayo resultante sorprendió incluso a Trunks, casi derribándolo al estallar en una poderosa ola de energía dorada. El poder envolvió por completo lo que quedaba de Zell, quemándolo hasta que no quedó nada más que la alfombra y las paredes chamuscadas. Trunks, sintiéndose exhausto, vio cómo el suelo se le abalanzaba mientras sus piernas fallaban. Antes de tocar el suelo, sintió un brazo rodearle y llevarle lentamente lejos de la lluvia helada y los vientos fuertes. Por fin alejado de la tormenta, Trunks sintió cómo se bajaba lentamente sobre la suave alfombra, Gohan sonriendo con cariño sobre él. «Hoy lo has hecho increíble, Trunks. Estoy tan orgulloso de ti», dijo con una calidez en la voz que hizo que el adolescente se hinchara de orgullo. «Toma, tengo un senzu justo aquí». Trunks sintió una sonrisa asomarse en las comisuras de sus labios. Nunca había sabido que una cadena de palabras tan corta pudiera hacerle sentir tan orgulloso. Un momento después, sintió que le empujaban la judía contra los labios. «Toma, esto debería ayudar». El de Misa-Yan fue a masticar, rodeando la judía con los dientes antes de detenerse, parpadeando con su único ojo bueno. Y sí. Cerró los ojos de golpe, enfocando, antes de abrirse de nuevo, con el asombro escrito en su rostro. Gohan se sobresaltó, mirando por encima del hombro con el ceño fruncido. «¿Qué pasa? ¿Hay algo más?» A pesar de las heridas en el pecho, el ardor en los brazos y las piernas, y la sangre que le corría por el costado de la cara, el chico se puso de pie al instante. Empujó a Gohan, sus pies corriendo por el apartamento y saliendo al pasillo momentos después. Su ojo encontró a Erasa un instante después, sentada con los restos carbonizados de Penny en brazos. La mujer sollozaba en el hombro del niño, meciéndose de un lado a otro mientras Trunks se dirigía tan rápido como sus piernas le permitían. Erasa levantó la vista, la expresión de tristeza en su rostro sustituida por sorpresa cuando Trunks se arrodilló junto a la mujer afligida. No esperó el permiso de Erasa, la apartó bruscamente antes de sacar la judía de sus labios y meterla en la boca de la niña, tan profundo como pudo. Con la tarea cumplida, el adolescente retrocedió tambaleándose, sintiendo como todo el cansancio le golpeaba de golpe, ya que le costaba no desplomarse de un golpe al caer del suelo. Observó, nervioso, cómo los ojos de Penny seguían mirando al vacío. Su lado izquierdo había sido casi completamente vaporizado, dejando tocones donde debían estar su brazo y pierna. Su cara también estaba chamuscada, parcialmente arrancada con marcas de quemaduras donde antes había piel. Erasa le miró, y por un momento pareció horrorizada por su expresión nudosa, antes de que sus ojos volvieran al cadáver de su hija y se encontrara de nuevo al lado de la niña, agarrándole la mano como si eso fuera a traerla de vuelta. Y entonces, la luz tras los ojos de Penny empezó a regresar poco a poco. Trunks observó, aliviado, cómo la carne alrededor del brazo y la pierna de la chica comenzaba a reformarse lentamente, creciendo de nuevo por completo en cuestión de segundos. Un latido después, Penny se levantó de un salto, con los ojos encendidos de pánico. «¿Dónde está? ¿Dónde está el monstruo?», preguntó, frenética mientras su cabeza giraba de un lado a otro. Antes de que la niña pudiera pedir más, se encontró abrazada profundamente mientras Erasa abrazaba a su hija contra su pecho, nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. Lágrimas de alegría. Trunks también se puso a llorar al ver a la mujer con su hijo, apartando el pelo desordenado de la niña para darle un beso en la frente. El chico se apoyó lentamente al otro lado del salón, observando con una sonrisa en los labios como oía vagamente el sonido de Gohan acercándose. Se acabó, de verdad que por fin ha terminado. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación a su alrededor se desvaneciera, su cabeza se volvió demasiado pesada para mantenerse erguida mientras lentamente se deslizaba hacia un lado. Sintiendo que su pelea había terminado por fin, el joven de Misa-Yan dejó que el descanso lo llevara. «Zelda, esto no ha terminado». Zell se encontró a sí mismo, bueno, Zell no sabía exactamente dónde estaba, al menos no del todo. El ataque de Gohan, por suerte, le había lanzado la cabeza hacia la tormenta, dejándole en algún lugar, mojado, hasta donde pudo determinar. Había caído de bruces en la hierba y, a pesar de intentar desesperadamente empujarse con la lengua, sus esfuerzos no tuvieron éxito. «Los devoraré yo». Especialmente Trunks. Había estado tan cerca de absorber el poderoso poder de un Super Saiyan. El chico había estado irradiando un poder que se acercaba al de los androides, imaginaba.
Si hubiera agarrado al chico, bien podría haber ganado suficiente poder para transformarse sin devorar a 17 en absoluto. Juró por el propio Kami que acabaría con Trunks con el final de su cola, que en ese momento había desaparecido. Suspiró, o al menos hizo su mejor imitación de suspiro sin pulmones. ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse de esto? ¿Era siquiera posible recuperarse de tanto daño? Nunca antes se había reducido a una sola cabeza. ¿Podrían sus células reformarse con tan poco de él? Cell empezó a entrar en pánico mientras yacía en la hierba fría y mojada. ¿Estaba condenado a quedarse aquí para siempre solo como un jefe? ¿Alguien lo encontraría? ¿Lo encontrarían Rohan o Trunks? No podía permitir tal resultado. Aunque, ¿qué podía hacer? Cell se quedó sentado en pánico el tiempo suficiente como para que, cuando finalmente sintió unas manos rodeando su corona, soltó un grito de alarma que menospreciaba al monstruo que había sido hacía apenas unos minutos. Las manos, o más bien, la mano le giraron, hasta que finalmente encontró la cara fruncida de 17 mirándole. Joder. ¿Qué demonios te ha pasado? Los ojos de Cell, que ya habían vuelto a la normalidad, se abrieron de par en par. Sus labios se abrieron en una sonrisa siniestra. Tenemos nuevos planes.